Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 12 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Gregorio de Nisa, obispo. San Gregorio de Nisa es el más especulativo de los padres griegos del siglo IV y se puede comparar con Santo Tomás de Aquino por el cuidado que tuvo para dar a varios problemas afrontados una respuesta en sintonía con los datos de la fe y al mismo tiempo con las exigencias de la razón. Amante del estudio y de la soledad, muy a pesar suyo fue nombrado obispo de una diócesis, en donde algunas veces su bondad, junto con la falta de sentido práctico, fue juzgada ingenuidad o algo peor. Hasta se le acusó de despilfarrar los bienes de la iglesia. Después lo retiraron de la diócesis y lo mandaron al destierro en el año 376. Pero a los 2 años se reconoció que las acusaciones que le habían hecho los arrianos eran infundadas, y entonces regresó a su sede entre las aclamaciones de sus fieles que lo querían mucho. Precisamente en esos días moría su famoso hermano San Basilio, obispo de Cesarea. Gregorio había sido bautizado muy joven y en vez de dedicarse a la vida ascética del hermano, prefirió la cultura clásica del tiempo, una mezcla de platonismo, aristotelismo y estoicismo. Fue profesor de retórica durante algunos años y contrajo matrimonio. Después abandonó todo, inclusive a la esposa. No se sabe si la separación fue de común acuerdo o porque enviudó. Y se reunió con el hermano Basilio y el amigo Gregorio de Nacianzo, que se habían retirado a la soledad para dedicarse indisturbados al estudio de las obras de Orígenes y de Metodio de Olimpo. Fruto de esas meditaciones y de esas lecturas es el primer tratado sobre la perfección cristiana, el de Virginitate, escrito por San Gregorio de Nisa. La pequeña comunidad se acabó con el nombramiento de Basilio para la arquidiócesis de Cesarea, pero Basilio hizo que sus 2 compañeros se dedicaran también al mismo trabajo pastoral, nombrándolos obispos. Superadas las primeras dificultades de orden práctico y el desagradable incidente del destierro, el obispo de Nisa fue sacado casi a la fuerza de su humilde sede para que pusiera paz entre las varias iglesias orientales, a menudo en discordia por cuestiones doctrinales y administrativas. Tuvo varios puestos, aún por parte del emperador de Constantinopla. Aquí participó en el 381 en el concilio convocado por Teodosio. Los padres conciliares, admirados por su preparación filosófica y teológica, lo definieron columna de la ortodoxia. En el 394 participa en el sínodo de Constantinopla. Es la última noticia que se tiene de él. Comúnmente se cree que murió en el 395. Son famosas sus homilías y sus oraciones fúnebres de los personajes más importantes de ese tiempo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Gregorio de Nisa, obispo. Y para hoy, jueves 12 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vale la pena hoy saber que el Señor nos invita a escuchar su voz. En la primera lectura, el profeta Jeremías, capítulo 7, 23 al 28, nos lo recuerda. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Bueno, escuchar la voz y caminar por ese lugar por el cual Dios nos muestre, haciendo su voluntad. Es lo que nos dice la primera lectura. Si caminamos por el camino correcto, por el camino de Dios, por el camino de la fe, por el camino de la sana doctrina católica, por el camino que nos muestra la iglesia, los sacramentos, por el camino de la obediencia, por el camino del perdón, por el camino de la santidad, sin duda alguna, jamás nos vamos a equivocar. Y esta es la invitación que nos hace hoy la palabra, a ser santos, a caminar según Cristo, que Cristo sea el modelo en nuestro camino por este mundo, porque ya tenemos tantos modelos en la farándula, artistas, estrellas de cine, jugadores de fútbol o de otros deportes y disciplinas, literatos, entre otros famosos. Pero nos hace falta realmente alguien que dé testimonio, alguien que lleve una vida recta, íntegra, auténtica, alguien que nos lleve al camino de la vida. Y ese es Jesús. Y ella es María. Y por eso estamos invitados a tomarlos como los principales modelos para saber caminar hacia el reino. Escuchemos la voz de Dios sabiendo que Él siempre nos dará paz, nos pedirá hacer su voluntad y pues que las cosas salgan según la verdad, el bien, la justicia. También hoy San Lucas en el capítulo 11 nos recuerda que Jesús expulsó a un demonio. Y Jesús sigue expulsando demonios. ¿Cuál es aquel mal, aquel pecado que necesitas que Jesús expulse hoy? Para que Jesús lo expulse debemos de tener disponibilidad, voluntad en el corazón, y de esa manera el Señor actuará y expulsará al mal. Pero sin lugar a dudas necesita el Señor de nuestra fe, de nuestra confianza. Necesita que oremos, que nos pongamos en gracia. También el más grande y más efectivo de los exorcismos es la confesión, nos decía el padre Gabriel Amort y el padre Pío de Pietrelcina. Por eso estamos invitados a buscar siempre el amor de Dios, la unidad, porque hoy nos dice la lectura del Evangelio, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba. Porque acusaban a Jesús de que expulsaba al enemigo con el poder de Satanás. Y claro, Jesús explica cómo es posible de que yo, que hablo de Dios, que predico el reino, que obro el bien, que hago milagros, justamente expulse al mal con el mal. No tiene sentido, no tiene lógica. Y por eso hoy se nos recuerda que la división que provoca sectarismo. La división está en contra de Dios. La división viene del enemigo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿será que yo soy signo de unidad en mi casa, en mi colonia, en mi parroquia, en mis estudios, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi grupo, en mi pastoral, en mi movimiento? ¿O soy un signo de discordia? ¿Soy un signo de división? Y Jesús es claro hoy, ¿sí? Aquel que esté dividido contra sí mismo y los suyos viene de Satanás. Sí, por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a buscar siempre la unidad, siempre integrar, siempre tener una respuesta correcta según lo que Dios nos pida, y no dividir, y no ser muro, y no ser piedra de tropiezo, y no ser obstáculo, y no ser una persona que genere un vacío, que genere un abismo entre Dios y los demás. Hoy, jueves eucarístico, te invito a que ores por el Papa León XIV y sus intenciones, por las intenciones de nuestros obispos, por los sacerdotes y por las vocaciones. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.